ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. En el nombre de Allah, clemente, misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con sus familiares, con sus compañeros y con todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Quiero Allah Azza wa Jal concedernos lo mejor de la fe, proteger nuestra fe, concedernos el tawhid y concedernos obrar acorde a ese monoteísmo. Vamos a hablar en esta charla de hoy sobre el asunto más importante que puede ocurrir a la vida de un ser humano. Allah Azza wa Jal nos ha creado y nos ha creado con un propósito, y ese propósito es el de adorarlo únicamente a Él. Ese es el objetivo por el cual el ser humano fue creado. Allah Azza wa Jal nos creó como una creación especial, no como el resto de las creaciones, no como el resto del makhluqat. Tiene para nosotros un objetivo en nuestra vida, y por ese objetivo nos ha dado algo que solamente dio a otra creación al igual que nosotros, que son los genios, que es el libre albedrío. Y Allah Azza wa Jal, hablando sobre el objetivo de la creación del ser humano, dice en el Sagrado Corán: La base de datos de virus ha sido actualizada. Es decir, he creado a los genios y a los seres humanos con el objetivo de que me adoren. Es decir, que el objetivo para el cual fue creado el ser humano, lo más importante que tiene que hacer el ser humano en esta vida, es adorar a Allah Azza wa Jal. ¿Y cómo podemos adorar a Allah Azza wa Jal? Hay dos condiciones indispensables que tiene que tener la adoración que hagamos a Allah Azza wa Jal para que sea aceptada por Él. Y podemos sacar estas dos conclusiones de aquel testimonio que nos hace ser musulmanes. Y ese es La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. ¿Cuál es la conclusión primera que podemos sacar de la primera parte de la shahada, de La ilaha illallah? Es que los actos de adoración que hagamos tienen que ser, como nos dice la shahada, la ilaha, es decir, no debemos destinar nuestros actos de adoración a nadie excepto a Allah Azza wa Jal. Es decir, que si destinamos nuestros actos de adoración únicamente a Allah, ¿cómo se llama eso en la terminología islámica? Eso se llama ikhlas, sinceridad en la intención. Entonces, esta primera condición de todo acto de adoración para ser aceptado por Allah Azza wa Jal, lo sacamos ¿de dónde? De la primera parte de la shahada, de la ilaha illallah. Todo acto de adoración tiene que estar destinado y dedicado únicamente a Allah Azza wa Jal. Y la segunda condición para la aceptación de las obras la sacamos de la segunda parte de la shahada, que es Muhammadur Rasulullah. Es decir, que solamente adoramos a Allah Azza wa Jal como nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque a él le fue revelado el Corán y el conocimiento que explica el Corán, es decir, la Sunna, y que no podemos acercarnos a Allah Azza wa Jal y adorarlo sino como él nos enseñó, porque a él le fue revelada la religión completa. Es decir, todas las formas que existen para acercarse a Allah Azza wa Jal, para adorar a Allah Azza wa Jal, nos fueron enseñadas por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y por eso los sabios dicen, lo que era din, religión, en los días del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es din y religión hoy. Y lo que no era din ni religión en los días de Muhammad sallallahu alaihi wasallam no es din ni religión hoy en nuestros días. Entonces dijimos que para adorar a Allah Azza wa Jal tenemos que tener en cuenta dos condiciones siempre. Antes de iniciar cualquier acto de adoración, cualquier acto de devoción en el cual queremos la recompensa de Allah Azza wa Jal, en el cual queremos la aceptación de Allah Azza wa Jal, con el cual queremos acercarnos a Allah y a su complacencia, tenemos que observar dos condiciones indispensables. Tenemos que analizarnos a nosotros mismos en nuestro corazón: ¿acaso quiero con esto solamente complacer a Allah Azza wa Jal? Y si este acto que voy a hacer está en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si encontramos estas dos condiciones,
Entonces, adelante, eso es para lo que hemos sido creados. Y Allah Azza wa Jal dice en una ley en el Sagrado Corán: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Es decir, que la primera forma de adoración que tenemos que hacer como musulmanes se encuentra ¿dónde? Se encuentra en nuestro corazón. Ese es el Tawhid, ese es el Ibadah. Y por eso Allah Azza wa Jal dice en esta ley: hemos enviado a cada comunidad un profeta, un enviado. ¿Y cuál era el mensaje que este profeta o enviado le transmitía? Adoren solamente a Allah y apártense de los ídolos y de la idolatría. Este era el mensaje esencial que transmitieron todos los profetas. El primer profeta fue con un mensaje especial, Adam, el primer ser humano, y luego pasando por Noé, por Moisés, por Abraham, por Isa, por Jesús, alayhi salam, y el último de ellos, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Todos transmitieron este mensaje: adoren solamente a Allah y aléjense de la idolatría, porque ese es el objetivo de la creación del ser humano. Y con esto estamos tratando de decir que el ser humano fue creado para adorar a Allah, pero no puede adorar a Allah hasta que no tenga en su corazón este mensaje de que no debe adorar sino a Allah Azza wa Jal, y que debe alejarse de toda idolatría. Y este pequeño concepto una vez más lo encontramos en la Shahada. Si nosotros analizamos la Shahada, nos vamos a dar cuenta que dice primero la ilaha, es decir, se niega la existencia de cualquier ser que merezca la adoración. Y después lo afirma únicamente para Allah Azza wa Jal y dice illallah. Entonces, lo que queremos decir con esto es que primero se debe negar la adoración de todo otro ser que Allah Azza wa Jal y luego dirigírselo únicamente a Él. Y en un hadiz que nos narra Ibn Mas'ud, compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, dice: quien quiera conocer el testamento o las últimas palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que escuche o que lea estas aleyas del Sagrado Corán. Dice: قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Hasta que termina la leya y dice: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. Dice la leya en su traducción en el idioma español: y venid, que os recitaré lo que vuestro Señor os ha prohibido, que le asociéis, y sed bueno con vuestros padres. Y al final de la leya dice: y esta es mi vía, la guía recta, seguidla pues, y no sigáis otros caminos que os desviarían de su camino. Esto es lo que os ha ordenado, quizás así tengáis temor de Allah. El compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, hablando luego de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam, aquellos que venían después, a los tabi'ín, les decía: si ustedes quieren saber cuál era la esencia del mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuál fue el testamento que dejó. Y los sabios, cuando hablan de estas palabras de Ibn Mas'ud, dicen que él hablaba y decía la palabra testamento en una manera metafórica, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam no había dejado un testamento escrito, sino que lo que Ibn Mas'ud radiyallahu anhu quería decir, es decir, las últimas palabras y aquello que había aconsejado a su nación, y que ese consejo lo podíamos encontrar en una leya en el Sagrado Corán, y que esta leya es: venid, que os recitaré lo que vuestro Señor os ha prohibido, la asociación, es decir, asociar a otros junto con Allah Azza wa Jal en la adoración. Y esto quiere decir que debemos dedicar todos y cada uno de nuestros actos de adoración únicamente a Allah. ¿Y cómo podemos encontrar esto en nuestros corazones? Cada vez que vayamos a hacer un acto de adoración, revisar nuestra intención dentro del corazón.
y que esta acción, la de buscar siempre el ikhlas en el corazón, cada vez que vamos a hacer un acto de adoración, que significa poner en práctica el tawhid, Allah Azza wa Jal lo denomina como el camino recto. Y por eso dice al final de la ley, y esta es mi vía, es decir, la guía recta, seguidla y no sigan otros caminos, porque esos otros caminos los llevarán por desvíos. Y que eso es lo que Allah Azza wa Jal nos ha ordenado a nosotros y lo ha hecho el objetivo de nuestra vida. Y que quien consiga eso, dice al final Allah Azza wa Jal en el final de la ley, quizás así alcancéis el temor de Allah, es decir, la taqwa. Y en un hadith, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, explicando aún más este concepto, le dice a Mu'adh ibn Jabal, otro de sus compañeros, le dice: Mu'adh, ¿quieres saber cuál es el derecho de Allah sobre sus siervos? ¿Y cuál es el derecho de los siervos sobre Allah? Y Mu'adh le dice: por supuesto que sí, mensajero de Allah. Allah y su mensajero saben mejor cuál es este derecho que Allah tiene sobre sus siervos y cuál es el derecho que los siervos tienen sobre Allah. El profeta sallallahu alaihi wasallam, respondiendo, le dice: el derecho de Allah sobre los siervos es que lo adoren solamente a Allah y no le asocien nada. Y el derecho de los siervos es que si ellos cumplen con esa condición, Allah Azza wa Jal no ha de castigarlos con el fuego del infierno. Y nos damos cuenta entonces la importancia del objetivo para el cual el ser humano fue creado. Y que si el ser humano cumple con este objetivo, que no adora a otro que Allah Azza wa Jal, entonces, por las palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se nos ha prometido que quien cumple y purifique su tawhid, Allah Azza wa Jal no ha de castigarlo con el fuego del infierno. Y hay un hadith que es muy conocido al respecto y se llama hadith al-bitaqa. Ese hadith, que lo podemos llamar el hadith de la tarjeta en idioma español, en el cual el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos habla de una situación que va a suceder en el futuro, de una persona que va a ser juzgada el día del juicio. Y cuando sea traído ante Allah Azza wa Jal para ser juzgado, se expondrán ante él el registro de todas sus obras. Y nosotros sabemos que tenemos un ángel a nuestra derecha que escribe nuestras buenas acciones y un ángel a la izquierda que anota todas y cada una de nuestras malas acciones. Esta persona, el día del juicio, presentada ante Allah, le son expuestas estos pliegues, estos registros donde están escritas todas y cada una de sus malas obras. Y dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre esta persona: estos pliegos, este registro donde están anotadas sus malas acciones, llegan hasta donde le alcanza la vista. Imagínense esta situación: esta persona viendo sus propias malas acciones, todas y cada una de ellas anotadas, entra en desesperación, entra en pánico. Y Allah Azza wa Jal le pregunta: ¿acaso han sido injustos contigo mis escribas? ¿Acaso han anotado algo que no es cierto que has cometido? ¿Acaso han sido injustos contigo? Y esta persona reconoce sus propios pecados y dice: no, lo que está ahí escrito es exactamente lo que yo he hecho en mi vida. Y esta persona se siente perecer, siente que está perdido, que con todos esos pecados, ¿cómo podría Allah Azza wa Jal perdonarlo? Y sin embargo Allah Azza wa Jal dice: pero hemos preservado de ti una buena acción. Todos esos pliegos, todos esos registros con malas acciones, y se saca una pequeña tarjeta, una pequeña bitaqa. Y en ella está la ilaha illallah. Y sabemos que el día del juicio van a ser sopesadas las acciones. En el plato de la derecha las buenas acciones y en el plato de la izquierda las malas acciones. Todos esos registros son colocados en el plato de la izquierda. Y esta tarjeta con la ilaha illallah es colocada en el plato derecho, y la ilaha illallah pesa más que todas esas malas acciones. Lo que significa este hadith:
que esta persona, a pesar de haber cometido todas esas faltas, había purificado su creencia en la ilaha illallah, y que las pocas acciones que había realizado, las pocas buenas acciones que había realizado, las había realizado con ikhlas, es decir, que había llevado a cabo el objetivo de su vida de completar el tawhid, de adorar a Allah Azza wa Jal y dedicarle solamente a Él sus actos de adoración. Entonces la ilaha illallah le fue suficiente y hizo que todas estas malas acciones no pesaran tanto como la ilaha illallah, y Allah Azza wa Jal lo perdonó. Y le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos haga de aquellos a los que Allah Azza wa Jal les concede purificar el tawhid, el monoteísmo en sus corazones, para que podamos ser de aquellos que nos beneficiemos con la ilaha illallah en el más allá. Dice Allah Azza wa Jal en una ley en el Sagrado Corán: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Dice la traducción en idioma español: quienes creen y no revisten su fe de injusticia e impiedad, esos son los que tendrán seguridad y estarán bien guiados. Cuando los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam escucharon esta aleya, se preocuparon, porque dice: todos quienes creen y no revisten su fe con una injusticia, ellos tendrán seguridad. Los sahabas se analizaron a sí mismos, pensaron en su propia vida y dijeron: mensajero de Allah, ¿y quién de nosotros no comete una injusticia? Eso significa que no vamos a tener seguridad en esta vida y en la otra, y que no estamos bien guiados. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, explicando el Corán a sus compañeros, le dice: no es ese la interpretación de esta ley, sino que el dhulm es como está en una ley en el Sagrado Corán, que dice: inna shirka la dhulmun azim, es decir, la asociación, la idolatría, el politeísmo es la peor de las injusticias, y esa es la interpretación que viene a esta ley. Es decir, aquellos que creyeron y no revistieron su fe con ninguna forma o ninguna expresión de idolatría, de politeísmo y de asociación a Allah, esos son los que van a tener seguridad en su fe en este mundo, van a estar seguros en el día del juicio, y son los que están bien guiados, es decir, por el Sirat al-Mustaqim. Le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos haga de ellos. Pero lo que tenemos que entender es que algo tan peligroso como shirk, que nos puede sacar de tener seguridad en la fe en este mundo, de sacarnos de ser aquellos que están bien guiados, que están en el camino recto que Allah Azza wa Jal ha trazado para nosotros, y que nos va a sacar la seguridad en el día del juicio, es algo que merece de nosotros ser estudiado. Es decir, ¿cuáles son todas aquellas expresiones de shirk en las cuales nosotros podemos caer, sabiendo o sin saber, que nos pueden sacar esta seguridad en la fe en este mundo y nos pueden poner en una situación tan complicada en el más allá, en el cual no tengamos seguridad en el día del juicio? Por eso es que, como dicen los sabios, no se conoce completamente el tawhid hasta que uno no estudia todo lo que es el shirk, para evitarlo y así poder completar y purificar su tawhid. Otro hadiz del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que nos habla sobre las virtudes del tawhid es en un hadiz Qudsi, que es un hadiz auténtico del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y el hadiz Qudsi es aquel en el cual Allah Azza wa Jal habla al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y el profeta nos transmite a nosotros las palabras de Allah, que no son Corán,
y que pueden llegar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en aquella noche en el que él hizo el viaje nocturno y la ascensión a los cielos, como también pueden aparecer en una revelación. En este hadiz, Allah Azza wa Jal se dirige al ser humano y le dice: oh hijo de Adán, quien se encuentre conmigo el día del juicio, cargando consigo pecados tan grandes como el planeta Tierra, pero sin haberme asociado nada, es decir, sin haber cometido ningún acto de politeísmo, yo habré de ir a él, es decir, yo me encontraré con él, dice Allah Azza wa Jal, con un perdón tan grande como sus pecados. En este hadiz, Allah Azza wa Jal nos dice que una persona puede pecar tanto, imagínense tanto, como el planeta Tierra, es decir, no hay un pecado que esta persona no haya cometido. Con tantos pecados ha de encontrarse con Allah Azza wa Jal. Pero si ha mantenido el tawhid en su corazón, si ha purificado el tawhid en su corazón, si ha purificado el ikhlas, la sinceridad cada vez que va a hacer un acto de adoración, y se aleja de todo acto de idolatría y politeísmo, entonces, aunque haya cometido los pecados que haya cometido, Allah Azza wa Jal se va a encontrar con él el día de juicio con tanto perdón como los pecados que haya cometido. Pero, ¿quién de nosotros puede estar seguro que nunca ha de caer en un acto de shirk? Si nosotros como personas consideramos que no podemos estar seguros y leyendo el Sagrado Corán encontramos una ley en la cual el profeta Ibrahim, y todos sabemos que el profeta Ibrahim era Khalilullah, es decir, el amigo cercano, el cercano de Allah Azza wa Jal. Él, haciendo dua, pidiéndole a su Señor por su tawhid, dice: oh Señor, evita que yo y mis hijos sirvamos o adoremos a los ídolos. Dice: wajnibni wa baniya an na'bud al-asnam. Es decir, el profeta Ibrahim, él era un enviado de Allah Azza wa Jal, que recibía la revelación constante de su Señor, que había recibido un mensaje para transmitir, y como dijimos anteriormente, todos los profetas recibieron un mensaje que era adorar a Allah Azza wa Jal y apartarse de los tagut, adorarse de los ídolos, de la idolatría. Este mismo profeta pidiéndole a Allah Azza wa Jal que por favor lo proteja a él y a su descendencia de caer en la idolatría. Él era un profeta, nosotros no lo somos. Él no se sentía seguro de caer en el shirk. ¿Debemos nosotros sentirnos seguros de caer en el shirk? ¿De que no vamos a caer nunca en el shirk? Evidentemente es algo que no sería correcto. Si los profetas de Allah, las personas elegidas de Allah, como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jal miró a los corazones de toda la creación y eligió los corazones más puros para ser los profetas. Esos corazones más puros no se sentían libres de poder caer ellos o su descendencia en el shirk, y le pedían constantemente a Allah Azza wa Jal que los protegiera. Así mismo debemos obrar nosotros. No sentirnos seguros de que porque decimos la ilaha illallah, soy musulmán y alhamdulillah, nunca vamos a caer en un acto de idolatría. No a sabiendas y mucho menos por un error o por desconocimiento. Esta actitud no es una actitud realista. El musulmán, por desconocimiento, es decir, por no estudiar su religión, puede caer en un acto de shirk. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, incluso hablando de que la persona que conoce su religión puede caer por otra causa en un acto de shirk. Y por eso le dijo una vez a sus compañeros: lo que más temo para vosotros es que caigáis en la idolatría menor. Y los sahabas habían escuchado esta terminología de la idolatría menor del profeta sallallahu alaihi wasallam y no sabía lo que era. El profeta sallallahu alaihi wasallam hablaba
en el idioma árabe, el idioma que ellos entendían, pero traía terminología, palabras que tenían una implicancia islámica que ellos no entendían. Y por eso podemos encontrar que los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando él les preguntaba algo, decían: Allah y su mensajero saben mejor. Y esa era la humildad de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquellos que estaban junto a él cuando él recibía la revelación. Cuánto más humildes debemos ser nosotros, sino que cada vez que se dice algo sobre el Islam, alhamdulillah, yo soy musulmán, nací como musulmán, ya conozco el Islam, no tengo nada por aprender. Esto es contrario a la actitud que tenían los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando ellos escucharon esta palabra, shirk al-asghar, la idolatría menor, ¿qué es eso, mensajero de Allah? ¿Qué significa la idolatría menor? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo ar-riya, es decir, aparentar, hacerse ver. Algo tan sutil como eso puede ser un acto de idolatría por el cual, como dijimos, perdamos de estar en el camino recto de Allah Azza wa Jalla y perdamos la seguridad en la fe en este mundo y la seguridad el día del juicio. ¿Y cómo es hacerse ver? ¿Qué es esto de aparentar? ¿Qué es riya? Dicen los sabios, para ejemplificar, para dar un ejemplo de esto, que la persona tiene un tiempo para realizar sus oraciones. Cuando llega a la mezquita, hace sus 2 rak'at de saludo a la mezquita y tiene un tiempo. Pero resulta que esta vez entra a la mezquita y sabe que está un amigo de él. En su corazón dice: quiero que mi amigo vea lo piadoso que soy, cuán concentrado estoy cuando hago salah. Y en vez de hacer el tiempo normal, dice Allahu Akbar, y pone cara de concentrado y de devoto, y recita el Corán, más largo de lo que normalmente recita. Y después dice Allah, y hace un rukú largo, 2 minutos de rukú. Todo esto que este musulmán está agregando al salah que normalmente hace, todo esto es para aparentar. No es para Allah Azza wa Jalla. ¿Para quién es? Para el amigo que está sentado ahí. ¿Allah Azza wa Jalla va a aceptarlo de él? No. Allah Azza wa Jalla dice en un hadith qudsi, un hadith auténtico, dice: yo soy el más soberbio, no acepto sino lo que se hace sinceramente por mi causa. Aquel que asocie junto a mí en su adoración, habré de rechazarlo a él y a su obra. Es decir, que aquello que pueda hacer una persona que agregue al acto de adoración que normalmente hace, eso no está aceptado por Allah Azza wa Jalla. Entonces, ¿esa oración será aceptada? Esa oración no será aceptada. No solamente el acto de adoración no es aceptado, sino que está cometiendo un acto de shirk, que es un pecado. Entonces, ¿cuánto debemos nosotros en cada uno de nuestros actos de adoración revisar nuestra intención? Cuando hacemos el wudú, cuando hacemos el salat, cuando damos caridad. ¿Cuántas veces una persona puede verse tentada a decir quiero dar caridad para que se diga qué generoso que es? Cómo colabora con la mezquita, mashallah. Cómo invita a la gente a comer. Cómo es generoso. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enseñándonos cómo debe de ser generoso a una persona, cómo debe dar caridad, nos dijo que dé caridad de una manera que su mano izquierda no sepa lo que da su mano derecha. Y está hablando de la misma persona. ¿Qué nos quiere decir el profeta sallallahu alaihi wasallam? Que las personas más cercanas a él ni siquiera sepan la caridad que esta persona está haciendo. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando hablaba sobre la mejor oración, ¿cuál es el mejor salah? El que hace la persona en lo oscuro de la noche, cuando la gente duerme. Cuando no existe posibilidad ninguna de aparentar y la persona lo hace solamente para agradar a Allah Azza wa Jal, esa es la mejor oración. ¿Por qué? Porque tiene ese ingrediente tan importante que es el ikhlas, y que es lo que significa llevar adelante el tawhid.
Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadiz evidenciando la importancia o el peligro de adorar a otro junto con Allah Azza wa Jalla, o dedicar un acto de adoración o devoción a otro junto con Allah Azza wa Jalla, dijo: Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Y si quien muere asociando algo a Allah en su adoración, esa persona ha de entrar al paraíso. Y como dijimos al principio de nuestra palabra, el ser humano fue creado para adorar a Allah. Y aquel que adore sinceramente a Allah Azza wa Jal, según las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tendrá como destino el paraíso. Allah Azza wa Jal ha de perdonarle todas las faltas. Pero aquella persona que adore a otro junto con Allah Azza wa Jal, ya sea de una forma expuesta o sea de una forma sutil dentro de su corazón, esa persona cuando muera tendrá como destino el infierno. Y por eso le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos conceda purificar nuestro tawhid, que nos conceda ser de aquellos que analizan los textos del Corán y de la Sunna y los hacen vívidos en su propio día a día, en su propia vida, y que analizan las palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le dan verdadera importancia, porque nosotros fuimos traídos a esta vida para adorar sinceramente a Allah Azza wa Jal. Todo el resto de lo que nosotros hagamos no es el objetivo de nuestra creación. Allah Azza wa Jal no nos creó para ser médicos, no nos creó para ser ingenieros, no nos creó para conseguir la nacionalidad española, no nos creó para ser mecánicos o panaderos. Todos esos son medios por los cuales el musulmán consigue su objetivo final, que es adorar a Allah Azza wa Jal sinceramente. Entonces el musulmán debe centrarse en su objetivo y utilizar los medios que Allah Azza wa Jal le ha concedido, pero nunca confundir los medios con el objetivo, porque aquellas personas que viven para disfrutar solamente de este mundo y se olvidan de Allah Azza wa Jal, Allah se olvida de ellos y tienen una vida, aquellos que se olvidan de Allah Azza wa Jal tienen una vida desgraciada, una vida llena de infelicidad, con un corazón muerto, porque aquello que revive los corazones, aquello que da paz y serenidad a los corazones, es el recuerdo de Allah Azza wa Jal. Y esta nuestra religión no es únicamente una religión de palabras, sino que es una religión de sentimientos en el corazón, una religión de palabras y una religión de hechos. Le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos conceda la fe y nos conceda ser de aquellos que aman al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam más que cualquier persona e implementan sus enseñanzas y su sunna en su vida, y que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con sus compañeros y con aquellos que siguen su ejemplo y su guía hasta el día del juicio final. Si hay alguna pregunta relacionada con el tema de la conferencia, يمكن أن يقرر بذلك أنه يعني يصلون يرون التدريب والتشكيك ويصلون في الصلاة. ذلك ممكن، وإذا قلنا له أن تلك الصلاة باطلة فهو كل واحد منهما يجب أن يعيد تلك الصلاة، ولكن الصلاة تبدأ أيضا عندما يستدعي
إذا كان لك ذلك لك جاء به قبل أن يدخل إلى المسجد قال في نفسه سأذهب للمسجد لكي يرون الناس يصلي. إذا قال ذلك سأذهب إلى المسجد ليرون الناس يصلي هذا رياء. ولكن إذا جاء لأن الرحمة والنقط تسجل تبدأ الوضوء نية سأذهب إلى أصلي درجة المشي إما أتى مشيا أو في سيارة الدخول للمسجد صلاة المسجد كل ذلك لأن الله فضل بعضنا بعض الدرجات والآخرة درجة وحيدة لكل درجة تلك الصلاة مقبولة عند الله ولكن أجرها ناقص. أجرها يكون ناقصا لأن جاء من البيت لباب بيته بنية الصلاة لم يأتي بنية أن سأذهب لكي يرون الناس بعد الخروج لكي يقوموا بأعمال يذهبوا ليصلوا. بارك الله. درجته سالمة حتى لو نسينا هنا نقول هذا صحيح أصلي لكي يرى ولكن الصلاة Voy a repetir la pregunta del hermano, a ver si la formulamos para que todos la entendamos. Es una pregunta muy válida e interesante. El hermano dice, ¿cuál sería la diferencia entre una persona que cuando sale de su casa para la mezquita ya tiene la intención de que va a hacer una oración o de que quiere ir a la mezquita a hacer el salá para que lo vean? Esa persona y otra persona que sale de su casa con la intención de ir a hacer el salá a la mezquita sinceramente por Allah y que cuando entra a la mezquita encuentra que su amigo está ahí, entonces en ese momento decide hacer o embellecer la oración más de lo que normalmente lo hace. Y otro ejemplo podría ser también aquella persona que ya empezó a hacer el salá y mientras está haciendo el salá siente a alguien a su lado, se da cuenta que está su amigo y entonces en ese momento empieza a alargar la oración más de lo común o de lo normal. ¿Está bien la formulación? Barakallahu fik. Es una pregunta muy importante. Los sabios dicen con respecto a riá, con respecto a aparentar, que dependiendo del momento en el que aparece, tiene mayor o menor influencia sobre la obra. En el primer caso, en el que la persona tenía la intención de aparentar desde el momento que salió de su casa y el sheikh nos decía que ya hizo con la intención el udú, es decir, de ir a hacer esa oración en la que va a hacer, en la que va a aparentar, ya tenía esa intención cuando hizo el udú, cuando fue caminando hacia la mezquita, cuando ingresó a la mezquita y cuando empezó la oración. Los sabios dicen que en este caso, cuando la intención de aparentar es antes del comienzo de los actos, todos estos actos de adoración son inválidos, porque están afectados desde un principio con la intención de dirigirlos a otro que no es Allah. Y aunque no sea completamente a otro, aunque sea parte a Allah y parte a otras personas, está afectado por este acto de aparentar y por lo tanto Allah Azza wa Jal, como dice, Allah es puro y bueno y acepta únicamente lo puro y lo bueno, es decir, lo que está dirigido únicamente a Él. Lo que está dirigido a Él y a otros, Allah Azza wa Jal, no lo acepta. Este es el primer caso. Entonces el udú está afectado en el primer caso, el udú está afectado por la apariencia, el camino a la mezquita está afectado por la apariencia y la oración está afectada por la apariencia. En el segundo de los casos, realiza el udú sinceramente, camina hacia la mezquita sinceramente, pero antes de empezar la oración ve a su amigo, entonces esta es la única acción, la oración, la que es afectada por la apariencia y por lo tanto es únicamente la oración la que a los ojos de Allah Azza wa Jal no es aceptable. En el último de los casos en el cual hizo la ablución sinceramente, caminó hacia la mezquita sinceramente, comenzó su oración sinceramente para Allah, pero en el medio de la oración ingresó este deseo de aparentar a sus amigos, entonces la recompensa de esta oración se va a ver disminuida de la misma manera
que existe esta apariencia. Cuanto más deseo de apariencia exista, más va a bajar la recompensa por la oración. Inshallah se haya comprendido. Es decir, tiene parte de recompensa y parte que no es aceptada. Referente al shirk al-asghar es el shirk oculto. Según el hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, una hormiga negra, una piedra negra, viene a decir que es un pecado casi imperceptible, casi indetectable. De hecho, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, es muy importante destacar este dua, le enseñó a Sahaba un dua específico para mantenerse a salvo, para protegerse frente a este tipo de shirk que solemos cometer inconscientemente. Hay un dua. Y la sinceridad no es otra cosa que complacer y agradar solamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Tener el anhelo y el deseo profundo de complacer y agradar solamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Este es el Islam. Y hay un dua para hacer frente a ese tipo de shirk oculto. Claro. Excelente. Salam. Yo agradecería si las preguntas son sobre el tema del ikhlas. Después podemos pasar a otras preguntas, inshallah. جاءت الكلمة أنه مثلا إذا رأينا أحد مثلا يصلي ورأينا بأن في صلاته يشرك مع الله عز وجل أو يرتكب الشرك الأصغر الرياء، إذا قلنا له صلاتك باطلة، فالشرك الرياء مكانه القلب والقلوب لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن كذلك فالرياء يكون في القلب ولا يظهر صلاة، لأن في الصلاة فيها الخشوع الظاهر والخشوع الباطن. الخشوع الظاهر لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لذو اليدين صلي فإنك ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ما هو الطمأنينة والاعتدال. أما الخشوع الباطن لا يطلع عليه إلا الله سبحانه، حتى الملائكة لا تعلم هل هذا الإنسان ارتكب رياء أو صلى لله سبحانه وتعالى. إذن فالذي يطلع على القلوب هو الله سبحانه وتعالى فقط يتسعف. Barakallah fi. El Sheikh dice algo también que es muy importante, Barakallah fi. Dice que cuando hablamos de esto de aparentar o de hacerse ver, que estamos hablando del análisis que cada uno tiene de sí mismo y que nadie tiene la autoridad de decirle a otro: tú estás haciendo una oración en la que estás aparentando y por lo tanto tu oración es inválida. Es porque donde se da es la intención de querer aparentar. Se da en el interior, es decir, en el corazón de las personas. ¿Y quién es el único que sabe y contempla exactamente lo que hay en los corazones de las personas? Allah Azza wa Jal. Y por eso que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos decía que aquellas personas que digan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sean musulmanes, hisabuhum ala Allah. Es decir, Allah es el que los va a juzgar. Nosotros solamente juzgamos a las personas por aquello que nos es evidente. Y este acto de hacerse ver, el acto de aparentar, de riá, nadie puede saber si la persona realmente está haciendo una oración porque está mucho más concentrada, porque tiene una necesidad y por eso se está dedicando más a la oración, o porque tiene dentro de su corazón esta intención de aparentar. Y eso es muy importante para que los musulmanes no nos convirtamos en los policías de los musulmanes. Es decir, los corazones de los musulmanes corresponde juzgarlos únicamente a Allah Azza wa Jalla. Barakallah fiik. Con la lista de ahí dice sobre las suras sobre el munafiquín o los silógatas. Aquí, por ejemplo, en Bolivia se dan unas circunstancias que hay mucha gente que van a las mezquitas eso a aparentar.
yo mucho refugio, pero es visible. Hay un lazo, hay una unión entre el magisterio y el shirk. O sea, si vas a aparentar, me refiero, el pecado o el mal se presenta, es el mismo. Bueno, si hablamos de la terminología en sí misma, cuando estamos hablando de un shirk al-asghar, es decir, es en principio un creyente, un musulmán, el que tiene la intención de aparentar. Como dijimos, puede ser antes de realizar la obra o durante la realización de la misma obra. Pero acá estamos hablando de un musulmán o de un mu'min, de un creyente. En cuanto al hipócrita, la definición de hipócrita es aquellas personas que exteriorizan el Islam y guardan dentro de sus corazones el kufr, la incredulidad. Pero una vez más, ¿dónde está ese kufr, incredulidad? Está en el corazón. Es decir, que nosotros no podemos juzgar a una persona de hipócrita, porque no sabemos lo que hay en su corazón, es Allah Azza wa Jal, y por eso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y él recibía la información que Allah Azza wa Jal le decía quién eran los hipócritas en la ciudad de Medina. Y uno de sus compañeros le dijo: mensajero de Allah, ¿por qué no los pasas a devuelta? ¿Por qué no les cortas la cabeza? Son hipócritas. Y dijo: la gente va a decir que Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata a sus compañeros. Porque ¿dónde está la incredulidad? En la apariencia son musulmanes. ¿Dónde está la incredulidad? En su corazón, y los corazones solamente los conoce Allah Azza wa Jalla. Entonces no es propio de un musulmán acusar a su hermano musulmán de hipócrita. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos regaló hadices en los cuales habla sobre las características de los hipócritas. Pero el musulmán toma esos hadices no para juzgar a los demás, sino para juzgarse a sí mismo. Cuando habla, miente. Cuando promete, no cumple. Cuando discute, es ofensivo e insulta. Todas esas son características que el musulmán tiene que revisar en sí mismo, si las tiene o no las tiene. Es decir, que es para analizarse a sí mismo. Y no es propio de un musulmán andar acusando a otros musulmanes de hipocresía o incredulidad o otras cosas. Necesitamos saber cómo tenemos que actuar. Necesitamos nuestra comunidad cómo tenemos que actuar en esa situación. ¿Cómo es la mejor forma de actuar yo no llego a comprender bien, o sea, si hay una persona hipócrita, ¿cómo actuamos? Uno no conoce lo que está en los corazones de las personas y solamente juzga por las obras. Entonces el musulmán no puede acusar a nadie de ser hipócrita y solamente juzgamos por las obras, por lo que es externo a nosotros, y el resto lo abandonamos a Allah. El Sheikh quiere decirnos algo. دائما في نفس الموضوع ان شاء الله. حتى عمر رضي الله تعالى عنه ان حذيفه بن اليمان كان هو الذي يؤمنه الرسول صلى الله عليه وسلم على اسراره. اسرار الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول حذيفه بن اليمان. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسال حذيفه بن اليمان عن المنافق عنه، فقال له: هل انا ايضا موجود في لائحه عمر بن الخطاب كان يتهم نفسه بالنفاق رغم ايمانه. النفاق او الشرك، وخصوصا الشرك الاصغر، خطير جدا على الانسان المؤمن. فعلينا ان ننتبه لهذه المساله. الانسان كيف يتربى؟ يذهب الى المسجد ويسمع الدروس مثل هذه الدروس التوحيد، نتربى حتى نصحح ونطهر قلوبنا من النفاق ومن الشرك ومن غيره. قراءه الكتب، استماع الدروس والمواعظ، الذهاب للمسجد والاستحضار النيه كما قلنا سابقا، هذه امور نتربى شيئا فشيئا حتى من الله عز وجل يوم القيامة. فأول من كما يقول الرسول في الحديث: أول من تسعر فيه النار ثلاثة. الرجل كان ينفق المال هذا كان يظهر الناس أنه ينفق في سبيل الله، والله عز وجل يقول يوم القيامة: لقد أعطيتك مالا كثيرا فماذا فعلت به؟ لقد نوضح للأخ الكريم الذي هذا Barakallah Fik. Agradecemos al Sheikh Barakallah Fik por su acotación, y nos estaba diciendo algo muy importante.
nos mencionaba que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le había dicho a uno de sus compañeros, que era Hudayfa, los nombres de todos los hipócritas. Omar ibn al-Khattab, y todos sabemos quién era Omar ibn al-Khattab en el Islam, lo que hizo por el Islam, la fortaleza que él representó para los musulmanes, lo cerca que estaba del profeta sallallahu alaihi wasallam desde las primeras épocas, y el califa que fue para los musulmanes. A pesar de todo eso, Omar ibn al-Khattab, él mismo fue donde Hudayfa y le dijo: ¿acaso el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando te dio los nombres de los hipócritas, te mencionó el mío? Es decir, que Omar ibn al-Khattab, él temía estar entre los hipócritas. ¿No debemos nosotros considerarnos en peligro de ser hipócritas? Si Omar ibn al-Khattab se consideraba en peligro, pues así mismo nosotros debemos considerarnos. Y por eso el Sheikh nos decía que lo importante de buscar en los libros de conocimiento, de escuchar clases de conocimiento, de escuchar audios de conocimiento, para tratar de purificar en nosotros mismos el tawhid, para no caer en algo tan peligroso como puede ser el shirk al-asghar, en este caso, que puede llevar a la persona de una fe perfecta a una fe con rasgos de idolatría que lo pueden llevar a perder, como dijimos, a salirse de la vía recta de Allah Azza wa Jal y perder la seguridad del aman en este mundo y en el más allá. Quiero Allah protegernos de eso. Creo que bien, normal. Sí. Una pregunta sobre aquí última medida, sobre muchas dudas. Tengo muchas dudas, quiero que me aconsejaría para que haya una unión, escucharnos al otro o dedicarnos a dar más parte de nosotros. Porque esto es lo que suele haber aquí en medio mucho. El pedido de consejo al hermano es muy importante, y creo que la situación actual de los musulmanes se debe a que nosotros no estamos siguiendo el camino correcto con respecto a esto. Lamentablemente, en este momento de la umma, todos somos ulama, todos sabemos el Corán, todos conocemos lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam quiso decir, y nosotros somos los primeros en interpretar y decir las cosas deben hacerse así. Y así no era en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, y así no era en la época de los califas rectos, ni en los siglos que siguieron después. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: "Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun". Preguntad, recurrid a la gente de conocimiento si es que no sabéis. Y el musulmán debe ser humilde y debe saber cuál es su capacidad, si realmente sabe o no sabe. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, específicamente sobre el Corán, dijo: "Man qala bil Qur'ani bighayri ilmin akhta walau asab". Es decir, aquella persona que se ponga a interpretar el Corán acorde a sus pensamientos, aunque por casualidad haya acertado, igual se equivocó. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos está diciendo que no podemos aventurarnos a interpretar el Corán acorde a nuestras pasiones y nuestros pensamientos. Allah Azza wa Jalla le reveló al profeta sallallahu alaihi wasallam el Corán y le reveló la sunna que explica el Corán. Y dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: los sabios son los herederos de los profetas. Entonces, se debe buscar siempre el consejo de la gente de conocimiento, porque ellos son los que conocen el Corán, son los que conocen la sunna y son los que nos pueden mostrar el camino de la luz. Y si nosotros seguimos el Corán y la sunna según la comprensión de las primeras generaciones, vamos a tener con nosotros la ayuda de Allah. Si tenemos la ayuda de Allah, todo es posible de conseguir. Si no tenemos la ayuda de Allah, entonces estamos en una situación de debilidad en la cual no vamos a conseguir nada. Y ese es el peligro, la situación en la que nosotros nos encontramos como umma hoy. La umma está completamente dividida. Si los musulmanes se agruparan, se juntaran en torno a sus sabios, preguntándoles qué es lo que deben hacer,
cómo seguir correctamente el Islam, entonces la umma tendría armonía. Y es lo que ha perdido hoy en día. Cada uno está por su camino, y nosotros leímos hoy una ley en la que dice no sigan otros caminos que se desvíen, porque van a terminar desviados. Sigan el camino del Tawhid, y evidentemente el conocimiento del Tawhid y el conocimiento de las ciencias islámicas están los sabios. Y fíjense que Allah Azza wa Jal dijo en el Sagrado Corán: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ. Dice, obedezcan a Allah, una obediencia absoluta. Obedezcan al mensajero, es decir, una obediencia absoluta. Y aquellos de entre vosotros que tengan autoridad y conocimiento. Y fíjense que Allah Azza wa Jal no dice Continuando con la respuesta, dijimos que Allah Azza wa Jal dijo en esa ley: obedeced a Allah, es decir, una obediencia absoluta; obedeced al mensajero, es decir, una obediencia absoluta; y a aquellos de entre vosotros que tengan autoridad y conocimiento. Y no dice en esta última parte: y obedezcan a aquellos que tengan autoridad y conocimiento, sino que dice: mientras la gente de autoridad y conocimiento siga las dos obediencias absolutas anteriores, es decir, Corán y Sunna, entonces deben obedecer a los sabios y gente de autoridad entre vosotros. Entonces los musulmanes deben agruparse y apoyar, preguntar a sus sabios y apoyar a sus autoridades. Y esa va a ser la razón por la cual Allah Azza wa Jal le va a dar la facilidad y la victoria a los musulmanes. Y cuando decimos la facilidad, decimos en sus vidas individuales, es decir, siempre que uno implemente el Corán y Sunna acorde a la comprensión que den los sabios de las primeras generaciones, uno va a tener la facilidad en esta vida y va a tener el éxito como comunidad. Es decir, Allah Azza wa Jal le va a permitir a la comunidad islámica que se aferre a sus sabios y apoye a sus autoridades, le va a conceder florecer como comunidad. Y en la conferencia de la semana pasada que había organizado la asociación Badr, dije que el objetivo de nosotros como comunidad en esta sociedad debería ser la de poder expresar y vivir libremente
nuestra religión aquí en Occidente. Y a veces se dan situaciones por las cuales nosotros no podemos hacer eso. O somos discriminados como musulmanes, o no nos dejan construir nuestras mezquitas, o derechos básicos nuestros como musulmanes no podemos implementarlos aquí en Occidente. ¿Por qué? Porque no estamos unidos, porque no escuchamos a nuestros sabios y porque no apoyamos a nuestras autoridades. Y si observamos esta sociedad en la que nosotros vivimos, el número es muy importante. Si van 2 personas a las autoridades a solicitarles algo, es muy probable que los rechacen. Pero si toda la comunidad islámica está unida y esa persona que va a solicitar algo va con el respaldo de 30.000 o 40.000 musulmanes que viven en esta ciudad, la respuesta evidentemente va a ser otra. Entonces, si nosotros queremos triunfar en esta vida como musulmanes individualmente y como sociedad, debemos apegarnos a las enseñanzas de los sabios y apoyar a aquellas autoridades que tenemos, que evidentemente, como dijimos, siguen el Corán y la Sunna. Quiero Allah Azza wa Jal haber respondido y que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo no de nada tengo una duda que la pregunta la innovación casi todo social tratando después de forma indirecta la vida debido a la relación de más la pregunta que le voy a hacer es una variante la de ellas es la diferencia en este caso entre 6 la más sabios internacionales sobre todo se ponen de acuerdo con los temas que nos afirman y son todos tratados de aprovechar hay 3 aspectos importantes que yo tengo mucha duda y no porque me hayan hecho que sea verdad, porque he leído, he visto vídeos, escuchado ciertas cosas internacionales y me gustaría preguntar si es necesario. Volviendo a la vida, a la innovación, hay 3 cuestiones. La primera es relacionada con el cortejo fúnebre en el momento en que transportan al muerto por la tumba. Todas las ocasiones en las que he participado en tierra siempre se suele dar mientras se transporta al muerto. La segunda es cuando llevamos a cabo la súplica, la general, la oración, normalmente con la mano repetimos la palabra que nuevamente hay muchos sabios que lo afirman y otros que dicen que no, que esto no se debe hacer. La tercera es una cosa que me ha llamado mucho la atención, que he leído mucho libro, creo que es no sé cómo se llama en español, el rosario, ¿cómo se llama? También lo han denominado que no debe llevarse a cabo. Sin duda, me gustaría Barakallahu fik por la pregunta. Creo que cada una de las 3 preguntas que hizo, si todas las escucharon, merece una conferencia en sí misma, ¿cierto? Hablar qué es la innovación, que realmente es algo que necesita mucho desarrollo. Después el tema del cortejo fúnebre y quería decir que no es el primer hermano que me pregunta esto. Desde que llegué a Melilla más o menos me lo han preguntado como 5 o 6 veces y yo he consultado con algunos chefs locales porque es algo que yo desconozco. No conozco las tradiciones o las costumbres de cada uno de los lugares. Con respecto al masbaha, bueno, hay todo un estudio, libros escritos sobre si el masbaha es sunna o es bid'ah, y el tercero es y levantar las manos en dua.
creo que todo eso realmente necesita muchísimo desarrollo y sería injusto que yo diera un sí, no, bidá o sunna en este momento, porque realmente eso necesita una... si quisieran organizar otra reunión para mañana, podría hablar una hora como hoy exactamente respondiendo esas tres preguntas, inshallah. Espero que el hermano inshallah no se... pero inshallah en otro momento lo podemos responder. Inshallah. Sí, no sé, عفوا no sé, عندنا وقت للعشاء ولا؟ الصلاة إن شاء الله. الله يجزيكم hacemos el salah inshallah. Barakallah.